El tema de magnetismo. Recuerden que la vez pasada el tema que vimos, creo que las últimas 3 clases, se trató del fenómeno de electricidad. Entonces ahí hablamos de la carga eléctrica, hablamos de los campos eléctricos. Se definió la clase pasada la parte de corriente eléctrica como cargas en movimiento. Hoy vamos a ver entonces la parte de magnetismo y a mencionar pues el hecho de que no es un fenómeno independiente de la electricidad, sino que son dos fenómenos que están muy relacionados el uno con el otro. Vamos a mirar entonces la presentación. Los fenómenos magnéticos pues se ven en múltiples ocasiones pues en la vida cotidiana, empezando pues por los llamados imanes de nevera, el funcionamiento de una brújula, y muchos aparatos pues de alta tecnología utilizan imanes, aprovechan pues del magnetismo. Entonces vamos a mirar la relación que hay entre electricidad y magnetismo. Estas son algunas observaciones pues acerca de los imanes en general. Sabemos que al igual que las cargas eléctricas que estudiamos en las 3 últimas clases, dos imanes también se pueden atraer o se pueden repeler. También se pueden adherir a ciertos materiales. Sabemos que una brújula pues funciona, no es otra cosa pues que un imán que está sujeto en un punto, lo que le permite rotar y orientarse o tomar determinada orientación siempre apuntando hacia el polo norte geográfico. La Tierra la podemos ver como podemos aproximarla a un gran imán. También tiene su respectivo polo norte y polo sur. Aquí mencionan imanes que usan electricidad para funcionar. Se refieren específicamente a lo que se conoce como electroimanes, que son imanes que tienen pues propiedades magnéticas siempre y cuando haya una corriente eléctrica circulando a través de ellos. Eso sería pues la definición así general de electroimán. Bueno, cuando uno está examinando un imán se da cuenta que tiene entonces 2 polos, y también se bautizan pues como polo norte y polo sur. Estamos hablando pues de polos magnéticos. Entonces uno se da cuenta cuando tiene un par de imanes como los que aparecen aquí en la figura. Miren que aquí se distinguen pues claramente el polo norte, que está de color rojo, y el polo sur, que está de color blanco. Entonces aquí por ejemplo se están acercando los 2 polos sur de los respectivos imanes. La interacción entonces que sufren esos 2 imanes, ¿cuál es? Se da uno cuenta que es una interacción repulsiva, debido a que los polos más próximos o los polos que están pues en proximidad de cada imán son polos que son iguales, es decir, son 2 polos sur. Entonces hay una repulsión. En la otra figura vemos que se tienen los mismos 2 imanes, pero ahora se acercan ¿qué polos? El polo sur con el polo norte. Estoy refiriéndome a esta segunda figura de acá, sur y norte. Aquí ya entonces se tiene una interacción diferente que es atractiva. Entonces miren que como hay similitudes pues con el caso de las cargas eléctricas. Recuerden qué ocurre con las cargas eléctricas. Que las opuestas se atraen y también tenemos que hay 2 tipos de cargas, positiva, negativa. Si usted
Es decir, la interacción que sufren un par de cargas que tienen la misma polaridad, dos positivas, dos negativas, es una interacción que repulsiva. En cambio, las opuestas van a sufrir una interacción atractiva. Lo mismo ocurre entonces con los denominados polos magnéticos de un imán. Ahora, hay una diferencia fundamental entre los dos casos cuando hablamos de polos magnéticos y hablamos de cargas eléctricas, y es que en el caso de la electricidad, de las cargas eléctricas, uno puede hablar de cargas eléctricas que estén aisladas, es decir, yo puedo tener un electrón, para hablar pues de la carga elemental, yo puedo tener un electrón aislado o también un protón aislado sin necesidad de que haya en su vecindad pues una carga de polaridad opuesta. Recordando pues que a cada carga eléctrica yo le puedo asociar lo que se denomina campo eléctrico, al igual que a cada masa le puedo asociar un campo gravitacional. En el caso magnético, usted no puede encontrar un polo magnético aislado, es decir, encontrarse un polo norte aislado sin que esté acompañado de un polo sur. Tampoco puede encontrar un polo sur aislado. Es decir, si usted cogiera cualquiera de estos imanes y lo partiera a la mitad, usted no conseguiría aislar el polo norte y el polo sur, sino que cada una de las mitades resultantes van a tener a su vez un polo norte y un polo sur. Y si sigue partiendo los imanes resultantes, no va a poder aislar un polo norte y un polo sur, sino que cada uno de los pedazos que vaya obteniendo van a tener los dos polos. Entonces no es posible encontrar un polo magnético aislado. Es lo que se denomina como monopolo. Un monopolo magnético nunca se ha encontrado. Entonces siempre uno está hablando de dipolos magnéticos. ¿Qué relación hay entre el magnético y el electromagnético? Perdón, no le estoy escuchando bien. ¿Qué relación hay entre magnéticos y electromagnéticos? Lo que pasa es que la palabra electromagnetismo ya viene del hecho de que esos dos fenómenos, electricidad y magnetismo, son complementarios, están muy relacionados uno con otro. Anteriormente se hablaba de la electricidad como algo independiente completamente del magnetismo, pero el origen de cualquier fenómeno, tanto eléctrico como magnético, es la propiedad de la materia que se llama carga eléctrica. Entonces se usa pues la palabra electromagnetismo para referirse tanto a fenómenos eléctricos como magnéticos. Entonces, volviendo a la presentación, esa es una diferencia fundamental pues entre el caso de cargas eléctricas y polos magnéticos. Las cargas eléctricas las puede encontrar aisladas. Usted puede encontrar un electrón aislado, un protón aislado, pero no es posible encontrar, en el caso magnético, un polo norte o un polo sur aislados. Es decir, no puede encontrarse monopolos magnéticos, o al menos pues hasta ahora no ha sido posible. Profe. Sí. Entonces, por ejemplo, los imanes, existen imanes, los imanes son naturales o son artificiales. O sea, los puedo encontrar en la naturaleza, en nuestro medio ambiente de forma natural un imán. Se puede encontrar, por ejemplo, materiales como lo que llaman las piedras imanes, que tienen pues características magnéticas muy evidentes, y hay otros imanes pues que pueden fabricarse también sometiéndolos a campos magnéticos muy fuertes. Es decir, si es posible pues encontrarlos de forma natural, sin que se hayan pues sin haber estado pues la mano del hombre en el medio. Sí. Como para entender qué es un imán, ¿qué transformación sufre un material para transformarse en un imán? Ahorita vamos a hablar de lo que se denominan dominios magnéticos, que sería pues como la forma más sencilla pues de uno visualizar como el origen mismo de esos fenómenos magnéticos.
En esta simulación, no sé cómo la estarán viendo ustedes allá, aparece la representación de un imán de barra que tiene pues su respectivo polo sur y su polo norte, y aparece una brújula también. Aquí está la aguja de la brújula, donde la parte que está de color rojo identifica el polo norte de la misma y la parte blanca identifica el polo sur. Entonces aquí se ve pues que la aguja, el polo norte de la misma, va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia el polo sur, debido a que polos opuestos se atraen. El polo norte atrae al polo sur, y si muevo la brújula, pues se va a reorientar esa aguja dependiendo de dónde la mueva. Aquí, si la dejo por ejemplo en ese punto, miren que el polo sur, que es el blanco, obviamente va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia el norte. Hacia el polo norte. Bueno, no sé si lo verán muy bien ustedes, pero aquí aparecen, representaciones. Estas líneas que aparecen acá al fondo serían las representaciones de una entidad que se conoce como campo magnético. Así como podemos hablar de campo gravitacional. Sí, perdón. Sí. O sea, que es la misma relación que hay como con las líneas de campo, sí, eléctricas de los electrones y los fotones. Podemos hablar de campos gravitacionales, campos eléctricos, y también podemos hablar de campos magnéticos. Recuerden que una forma de imaginarse uno, de representar gráficamente un campo eléctrico, es bosqueando lo que se denominan líneas de campo. También podemos hacer lo mismo con el caso de magnetismo. A un pedazo, un imán, en sus respectivos polos, le podemos también asignar una representación gráfica, que son las líneas de campo magnético. Entonces, estas líneas que aparecen en el fondo de la simulación son esas líneas de campo magnético. Ahorita miramos otras representaciones de lo mismo. Bueno, en esta simulación aparecen otras simulaciones aquí que le ilustran a uno la relación que hay entre electricidad y magnetismo. Por ejemplo, en esta, aquí se tiene, a ver si puedo ampliar esta parte. Aquí lo que se tiene es un bombillo que, hace parte de un circuito cerrado, pero no está siendo alimentado físicamente por una una fuente de energía. Es decir, no está conectado, por ejemplo, a una batería. Pero cuando usted somete a ese circuito cerrado, en este caso que el bombillo hace parte de él, si usted somete a ese circuito cerrado a la influencia de un campo magnético que esté cambiando en el tiempo, se induce una corriente eléctrica en ese circuito cerrado, así ese circuito no esté conectado a una fuente de energía como una batería. Entonces miren que en la simulación, cuando yo acerco el imán de barra al circuito cerrado, ¿qué pasa con el bombillo? Sí. El bombillo se enciende, pero ¿cuándo se enciende el bombillo? ¿Cómo que, profe? ¿En qué momento se enciende el bombillo? En el momento en el que el polo norte, se encuentra. Miren que solamente se enciende el bombillo cuando el imán se está moviendo. Miren que yo dejo quieto el imán y ¿qué pasa? Se apaga el bombillo. Vuelvo a mover el imán y el bombillo vuelve a prenderse. ¿Por qué se da eso? Porque a medida que yo muevo el imán, el campo magnético que está atravesando el circuito cerrado, del cual hace parte el bombillo, está cambiando en el tiempo. Es decir, cuando yo someto a un circuito cerrado, a un campo magnético que cambia en el tiempo, en ese circuito cerrado se induce lo que se denomina una fuente de fuerza electromotriz, que no es otra cosa que una diferencia pues de potencial. Y recuerden que las diferencias de potencial son lo que me posibilita establecer una corriente eléctrica en un circuito. Entonces puedo hablar tanto de
una corriente inducida como de una fuente de voltaje inducida. Aquí hay otra simulación también, es parecida, hablan de un electroimán. Un electroimán es un elemento que tiene propiedades magnéticas siempre y cuando se haga circular una corriente eléctrica a través de él. Aquí, por ejemplo, representan un circuito por medio de un conjunto de vueltas de alambre que está conectado a una fuente de corriente directa. Y con fuente de corriente directa quiero decir, por ejemplo, una batería, simplemente una fuente que hace que alimenta un circuito con una corriente de tal manera que esa corriente tenga una dirección constante en el tiempo. Entonces, bueno, mire, por ejemplo, cuando yo paso o hago que la diferencia de potencial establecida en el circuito sea igual a 0, miren que ya no está circulando la corriente por ese circuito. Aquí estos puntos azules que aparecen representan las cargas eléctricas que se mueven en el circuito. Díganme. Entonces con un electroimán se puede acumular diferencias de potencial, ¿no? ¿Se puede, perdón? Generar diferencias de potencial, ¿no? Con un electroimán. Pues con un imán. A ver, no, sí, bueno, es que mire que en la simulación anterior, ¿qué fue lo que vimos? Que un circuito que no está sometido a una diferencia de potencial, usted lo someta a un campo magnético cambiante en el tiempo, esa es la condición. ¿Y qué pasa en el circuito? Se induce una corriente eléctrica, es decir, otra manera de decirlo es que se induce una diferencia de potencial en el mismo. Entonces, eso quiere decir que a partir de campos magnéticos que cambian en el tiempo, usted puede inducir ¿qué? Puede inducir campos eléctricos, que es lo que asociamos a una corriente eléctrica. Profe, pero esa diferencia de potencial no se sostiene, ¿cierto? Es inestable. ¿Estaba hablando de lo que aparece en la simulación o qué? Pues sobre cuando al pasar el imán, esa diferencia de potencial no se mantiene pues como en una nube, por decir una nube cargada. ¿Se está refiriendo a esta simulación anterior o qué? A esa, sí, profe. Por ejemplo, ahí se está creando una diferencia de potencial. Exacto, pero solamente cuando el campo magnético esté variando. ¿Y cómo causo yo que cambie el campo magnético? Moviendo el imán. Pero usted, es decir, la única forma, esta forma que representan aquí no es la única forma de usted someter un circuito cerrado a un campo magnético variable. ¿Cómo más lo puede hacer usted? Usted puede, por ejemplo, tener un circuito conectado a una fuente de corriente alterna. Y una fuente de corriente alterna se caracteriza porque se le asocia un campo magnético que varía en el tiempo. Entonces usted puede utilizar ese campo magnético que está variando permanentemente e influenciar con él el circuito secundario. Estoy hablando de este circuito al cual está conectado el bombillo. Aunque de eso pues hablaremos más tarde, si no hoy, la próxima clase. Volviendo a esta parte, entonces miren que el electroimán funciona siempre y cuando haya aplicado una diferencia de potencial. Y estas líneas de campo que aparecen acá son las líneas de campo pues asociadas al denominado electroimán. Aquí, por ejemplo, se puede cambiar esta fuente de corriente directa por una de corriente alterna. Fíjense lo que pasa ahí. ¿Qué significa una fuente de corriente alterna? Que la corriente que alimenta el circuito eléctrico está cambiando de dirección constantemente con una frecuencia determinada. Es decir, en un instante va a estar viajando a la derecha y en el siguiente instante va a estar viajando a la izquierda. Esos casos se asocian siempre con campos magnéticos que varían también en el tiempo. Aunque ahí me estoy adelantando porque no he establecido aún la relación que hay entre corrientes eléctricas y campos magnéticos. Vamos a volver más bien a la presentación y posteriormente miramos estas simulaciones de nuevo. Bueno, miren la figura que aparece en la diapositiva.
fíjense en ahí se tiene pues un imán de barra con su polo norte y su polo sur identificados, y aparecen un conjunto de líneas, estas líneas que aparecen aquí de color gris. Esas líneas son la representación gráfica de el campo magnético, lo que se denominan líneas de campo. Ahora recuerden, cuando hablamos del campo eléctrico, o más bien de las líneas de campo, dijimos que el campo eléctrico también es una cantidad que tiene ¿qué naturaleza? ¿Escalar o vectorial? Vectorial. Es vectorial, o sea, tiene una magnitud, tiene una dirección. Y recuerden que no es lo mismo hablar de líneas de campo eléctrico que hablar de vectores de campo eléctrico. Entonces, lo que dijimos fue que en un esquema pues determinado, si usted tiene un conjunto de líneas de campo eléctrico, el vector de campo eléctrico lo puede representar como: en cada punto el vector de campo es tangente a la línea de campo. Lo mismo ocurre en el caso de las líneas de campo magnético. Fíjense en estas flechas rojas que aparecen en la figura. Esas flechas rojas están representando la dirección que tiene el vector de campo magnético en esos puntos. Entonces también se cumple lo mismo. No es igual líneas de campo que vectores de campo magnético. Entonces recuerden que también son los vectores de campo tangentes a las líneas de campo en cada punto. ¿Me puede explicar eso que dice la magnitud del campo es proporcional a la magnitud de la fuerza del polo de prueba? Bueno, ahí se están refiriendo, a ver, mírenlo de esta manera. Cuando, por ejemplo, en esta región de arriba, hay una densidad grande de líneas de campo. Es decir, hay una mayor densidad de líneas de campo en esta región que, por ejemplo, en esta otra región que está alejada de los polos. Es decir, mientras mayor sea la concentración de líneas de campo en una región determinada, mayor va a ser la magnitud del campo magnético en esa región. Entonces, ¿dónde es mayor la magnitud del campo magnético? ¿En esta región que estoy señalando con el cursor o en esta otra? En la primera. Sí, en la primera, en el polo. Entonces, mientras mayor sea la densidad de líneas de campo, mayor es la magnitud de campo. También se denominan líneas de fuerza esas líneas pues que aparecen representadas acá. Nos estamos refiriendo pues a las mismas líneas de campo. Profe, los vectores de campo hacen referencia a la velocidad o a la dirección de la velocidad que toman las partículas. ¿A la dirección de la velocidad? A la dirección de las partículas que están sometidas a ese campo. Ahora vamos a mirar una partícula cargada, en qué dirección acelera si se somete a un campo eléctrico, a un campo magnético, perdón. En el caso del campo eléctrico, ¿qué fue lo que vimos? Si usted sometía en un caso sencillo, creo que lo vimos un par de veces, y repetimos el ejemplo un par de veces, se tiene un campo eléctrico uniforme que no cambia de magnitud ni de dirección en el tiempo, y usted suelta una partícula cargada ahí, digamos un electrón, ¿hacia dónde se acelera esa carga? En línea recta hacia el polo opuesto. Hacia el polo opuesto. Si digamos las líneas de campo están apuntando a la derecha, ¿hacia dónde acelera el electrón? Hacia la derecha. ¿Sí están seguros? ¿Es a la derecha o a la izquierda? Suponiendo que el campo apunta a la izquierda, a la derecha, perdón. Usted suelta el electrón ahí. Hacia la izquierda, hacia el lado contrario. Hacia la izquierda. Y si por el contrario no suelta un electrón, sino que suelta un protón, ¿hacia dónde se acelera? Hacia la dirección de las líneas de campo. Exacto, en la dirección de las líneas de campo. Vamos a mirar, en el caso ya de que no tengamos un campo eléctrico, sino un campo magnético, cómo influencia ese campo una partícula cargada. No es tan sencilla ya la dirección, o pues obtener la dirección no es tan obvia pues como en este caso, que es o en la misma dirección de la línea de campo o en la dirección contraria.
es un poco más complicada pues obtener esa dirección. Sí, donde dices que polos magnéticos aislados parecen no que, o sea, no vemos... no se ven. Bueno, ahí lo que dice es, los polos magnéticos aislados parecen no existir, es decir, lo mismo que habíamos dicho ahora, que no se han encontrado monopolos magnéticos. Profe, o sea que, por ejemplo, en este caso cuando estamos hablando de magnetismo, que por ejemplo en este caso es el polo norte y el sur, o sea que eso tiene mucha relación con las cargas eléctricas, que el norte hace como las veces del protón o del electrón. Bueno, podría uno hacer esa analogía, decir que bueno, que el norte podríamos decir que es análogo a una carga eléctrica positiva y el sur a una negativa. Pero eso es sí, una similitud pues que hay entre los dos casos. Pero recuerden que hasta ahí llega por el hecho de que las cargas eléctricas las podemos aislar, pero los polos magnéticos no se pueden aislar. Uno puede, en la figura aparece lo siguiente, es un imán de barra que tiene identificado su respectivo polo norte y sur. Y lo que se hace es, o lo que se hizo más bien fue regar alrededor del imán limaduras de hierro. Entonces miren el patrón que forman esas limaduras de hierro alrededor del imán. Le dan a uno una idea de cuál es la forma del campo magnético asociado a ese imán de barra. Estas limaduras de hierro se alinean con las denominadas líneas de campo. Bueno, y también, fijándonos en la figura anterior también, fíjense que la dirección que le asignamos a cada línea de campo, ¿cómo es? La dirección que le asignamos a las líneas de campo, miren que es como si partieran del polo norte dirigiéndose hacia el sur. Así como las líneas de campo eléctrico le asignamos una dirección tal que parten desde una carga positiva y llegan a una carga negativa. Aquí hay otro ejemplo también con las limaduras de hierro, cómo se alinean con las denominadas líneas de campo. Miren por ejemplo esta figura de la izquierda. Se tienen dos imanes cerca uno al otro y se tiene un polo norte cercano a un polo sur en cada lado. Entonces miren el patrón que forman esas limaduras de hierro. Así entonces aproximadamente son las líneas de campo asociadas a, digamos, a esa configuración. Y este es lo contrario. Aquí se ponen cercanos los polos norte y cercanos los polos sur el uno al otro. Entonces miren que es diferente la configuración, el patrón que adoptan esas limaduras de hierro. Es decir, son diferentes las líneas de campo para cada caso. Recuerden, cuando hablamos entonces de imanes, del fenómeno pues del magnetismo, siempre vamos a hablar de dipolos. Dipolo significa pues que van a estar acompañados siempre el polo norte de un polo sur. También en el caso de electricidad podemos hablar de dipolo, ¿cierto? Pero es un dipolo eléctrico, por ejemplo, que es simplemente dos cargas eléctricas, positiva y negativa, separadas a una cierta distancia. Pero también se puede hablar de monopolos en ese caso. En este caso no es posible hablar de monopolos. Es que llaman son líneas ¿Tienen alguna pregunta? Aquí ponen el ejemplo, ejemplifican pues la situación en la que se tiene un imán de barra que perfectamente puede llamarse dipolo y se somete a un campo magnético. En la figura, estas flechas que aparecen en el fondo, esas flechas blancas, están representando un campo magnético. Entonces, si se somete un dipolo magnético a ese campo, se va a ejercer sobre ese dipolo lo que se denomina un par de torsión.
par de torsión es lo mismo de lo que hablamos anteriormente, que es el torque. Entonces va a someterse a un movimiento rotacional ese dipolo eléctrico. Dígame. No, profe, eso le iba a decir, que se empezaba a rotar indefinidamente. Pues va a rotar de tal manera que se alinee con las líneas de campo. Es decir, que el polo norte bueno, esta es la dirección en la que, estas flechas amarillas, la dirección en la que se mueven pues los respectivos polos. Es decir, el polo norte debe estar apuntando o debe orientarse en la dirección en la que está apuntando pues la determinada línea de campo, el determinado campo magnético. Aquí está, por ejemplo, ejemplifican pues otra situación. Es decir, esa flecha verde está identificando el sentido de la rotación a la que estaría sometido el imán si se pone inicialmente en la orientación en la que aparece en la figura. De tal manera entonces que el dipolo magnético en cuestión tiende a alinearse con el campo magnético. Si tuviéramos, por ejemplo, una línea de campo curvas, es decir, un campo magnético que estuviera cambiando pues de dirección, el dipolo magnético se alinearía ¿en qué dirección? Se alinearía con el vector de campo magnético. ¿Y en qué dirección apunta el campo magnético cuando las líneas de campo son curvas? La dirección tangente a la curva en cada punto, ¿cierto? O sea que si ese fuera el caso, se alinearía entonces el dipolo de una manera paralela a ese vector de campo magnético. Bueno, estos son características generales del fenómeno que se llama electromagnetismo. Hablamos de campos magnéticos y de campos eléctricos. Entonces, los campos magnéticos influencian ¿a quién? A polos magnéticos, a dipolos pues magnéticos. Recuerden que estamos hablando de polo norte, polo sur. Acabamos de decir entonces que son sometidos a un torque de tal manera que se tienda a alinear el polo magnético en la dirección de el vector de campo magnético. Otra característica de los campos magnéticos es que solamente van a influenciar a cargas eléctricas que estén en movimiento. Si usted somete una carga eléctrica, o más bien usted tiene una carga eléctrica en reposo y la somete a un campo magnético, no va a pasar nada, la carga no va a sufrir ninguna aceleración. Y los campos eléctricos mueven cargas eléctricas en la dirección del campo dependiendo pues de qué polaridad tenga la carga, positiva o negativa. Ya sabemos qué dirección o en qué dirección acelera pues en cada caso. Entonces, de nuevo, es importante recordar esa parte. Un campo magnético no acelera cargas eléctricas que estén en reposo, solamente puede influenciar a cargas eléctricas que estén moviéndose en el tiempo. Moviéndose en el tiempo, no moviéndose en el espacio. Profe, siguiente es como el ejemplo de ahorita. Igual. Perdón. Campo magnético de ahorita del imán movía las cargas en el circuito y prendía el bombillo. El campo magnético del imán, ¿a cuál se está refiriendo? O sea, ahorita cuando el bombillo se prendía, cuando el imán se movía. No hay influencia del campo magnético ahí sobre las cargas. No, lo que pasa es que se habla, ahí de lo que se habla es de una fuente de fuerza electromotriz inducida, lo que se denomina FEM inducida. Y esa FEM es lo que, recuerden que una FEM es simplemente una diferencia de potencial. Entonces tiene una diferencia de potencial inducida y esa diferencia de potencial es lo que hace mover las cargas eléctricas, es decir, establece la corriente
eléctrica en el circuito. Eso tiene que ver con la denominada ley de inducción electromagnética. Creo que hoy no alcanzamos pues a verla, pero la próxima clase sí la podemos cubrir un poco más y volvemos a mirar la simulación. Aquí, bueno, vamos a mirar un ejemplo aquí de la influencia que pueden tener los campos magnéticos sobre cargas en movimiento, y se refieren específicamente al campo magnético asociado a la Tierra. Es decir, la Tierra también se puede aproximar, lo podemos imaginar como un gran imán de barra que tiene su respectivo polo norte y su respectivo polo sur, y también tiene asociadas pues sus propias líneas de campo magnético. Ustedes que están viendo allá, están viendo un video, pero alcanzan a escuchar algo, ¿no? No. Bueno, disculpen un momento. When these particles wander near the poles, they often come low enough to collide with air molecules. Bueno, ayudo si lo vuelvo a empezar bien. The aurora borealis, often seen in northern latitudes, is one of the most awe-inspiring displays in nature. Charged particles originating from the sun. A ver, ahí están hablando de un fenómeno que se llama la aurora boreal. Es un brillo que se observa en el firmamento en las regiones en el norte. También hay un fenómeno equivalente que se observa en el sur, en el polo sur, pero se denomina aurora austral, que se explica pues de la misma forma. Ahí en la figura aparecen las líneas de campo magnético asociadas a la Tierra. Entonces, lo que están diciendo es que hay partículas cargadas provenientes, por ejemplo, del Sol, que pueden ser influenciadas por el campo magnético de la Tierra en las regiones norte, en la región sur. Esas partículas cargadas, debido a la influencia del campo magnético, por ejemplo, pueden tomar una trayectoria que es como una especie de hélice, y es posible que esas partículas cargadas colisionen con las moléculas que componen al aire. Y ese proceso, es decir, como resultado de esa colisión, es que se presenta ese brillo en el firmamento. Enter the Earth's magnetic field. There, the Lorentz force acts to trap some of these particles into spiral orbits around the pole. Ahí están hablando de algo que se denomina la fuerza de Lorentz, que es una fuerza a la que se somete una carga eléctrica cuando está siendo influenciada tanto como por un campo magnético como por un campo eléctrico. Y a ese tipo de fuerza es a la que ese tipo de fuerza es la que influencia las partículas cargadas que provienen, por ejemplo, del Sol. Due to the non-uniform shape of the Earth's magnetic field. When these particles wander near the poles, they often come low enough to collide with air molecules, causing them to emit visible light. Because these particles are charged, they can be thought of as a fluctuating current. Ahí nos dicen que debido a que esas partículas que provienen del Sol, por ejemplo, están cargadas, podemos referirnos a una corriente eléctrica que está cambiando en el tiempo. Flowing into the atmosphere. By Ampere's law, this current creates a fluctuating Hay una ley que se llama la ley de Ampere, y esa ley entonces nos dice que campos magnéticos cambiantes o debido a una consecuencia de esa ley es que esa corriente eléctrica cambiante en el tiempo
va a inducir lo que es un campo magnético que cambia también en el tiempo, aunque esa parte, esa ecuación que aparece pues en la pantalla, se conoce como una de las ecuaciones de Maxwell, eso no lo vamos a ver. Son un conjunto de ecuaciones que son muy importantes en el contexto del electromagnetismo y que tienen igual importancia en ese contexto, igual a la que tiene, por ejemplo, las leyes de Newton en la parte de la mecánica. Entonces aquí nos hablan de una corriente fluctuante en el tiempo, que varía en el tiempo y que nos va a inducir un campo magnético que también varía en el tiempo. Magnetic field, albeit a weak one, at the ground. By Faraday's law, this changing magnetic field must induce an electric field. Y la otra cosa que mencionan ahí es que debido a la ley de inducción electromagnética, un campo magnético que cambia en el tiempo induce a su vez ¿qué? Un campo eléctrico que también cambia en el tiempo. Es decir, son un conjunto pues de campos que se están, digamos, como generándose unos a otros. Entonces, de nuevo, tenemos campos eléctricos que cambian en el tiempo, van a inducir campos magnéticos también variables en el tiempo. Y campos variables en el tiempo inducen a su vez campos eléctricos que cambian en el tiempo. Although weak, when added up along a 1,000-mile power line, these electric fields can produce very large current surges, powerful enough to knock out a power station and otherwise interfere with electric devices. Bueno, y ahí refiriéndose al mismo fenómeno, hablan de que esas corrientes eléctricas, esos campos eléctricos fluctuantes en el tiempo, pueden ocasionar pues aumentos de corriente repentinos, y eso puede, por ejemplo, interferir con aparatos eléctricos pues en general. Bueno, sigamos aquí entonces con la presentación. Aquí nos habla entonces del campo magnético de la Tierra. Ya en el video pues vimos más o menos un esquema de cómo, de la representación pues del mismo. Bueno, ahora hablando de la brújula, recuerden que una brújula tiene simplemente un imán que está sujeta en un punto, lo que le permite rotar, y también tenemos que, precisamente por la naturaleza pues de su naturaleza, que es un imán, tiene un polo norte y un polo sur. El polo norte de la brújula está apuntando siempre hacia el norte geográfico de la Tierra, y el polo sur de la brújula está apuntando siempre hacia el polo sur de la misma. Teniendo en cuenta eso y el hecho de que los polos opuestos magnéticos se atraen y los polos magnéticos iguales se repelen, ¿qué creen ustedes? O al menos, a ver, en el polo norte geográfico de la Tierra, ¿ustedes lo asociarían con un polo norte magnético o un polo sur magnético? Magnético, profe. ¿Me repetís, por favor? Magnético. Exacto, si el polo norte de la brújula apunta hacia el norte geográfico, quiere decir que en el norte geográfico hay ¿qué? Un polo sur magnético. ¿De acuerdo? Y si el polo sur de la brújula apunta hacia el sur geográfico, eso quiere decir que en el sur geográfico de la Tierra hay ¿qué? Norte. Si el polo sur de la brújula apunta hacia el polo sur geográfico, quiere decir que en el polo sur geográfico hay ¿qué? Un polo Norte. Polo norte. polo norte magnético, ¿cierto? Ese valor que dan ahí en la diapositiva es el valor del campo magnético de la Tierra, más o menos cerca pues a la superficie de la misma. Ahí nos hablan de aproximadamente 50 microteslas. El tesla es la unidad de campo magnético. Hay otra unidad que se conoce como el Gauss, pero hablando pues del sistema internacional de unidades, hablamos en términos de tesla. Ahorita miramos cuál es
o cómo podemos escribir en términos de unidades más simples esa unidad que se conoce como Tesla. La otra que le mencioné es el Gauss y no es pues tan utilizada como el Tesla. A ver, ya hemos dicho entonces que un campo magnético influencia a cargas eléctricas siempre y cuando éstas se estén moviendo. Pero también un campo magnético influencia a una corriente. ¿Por qué una corriente es qué? Me refiero a una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas que están en movimiento. Entonces mire que se cumple la condición de que haya movimiento de cargas, luego entonces el campo magnético influencia también a una corriente eléctrica. Es decir, va a ejercer una fuerza, por ejemplo, sobre un alambre por el cual esté circulando una corriente. Vamos a pasar aquí al papel. Les voy a escribir la expresión que se utiliza para la fuerza magnética que se ejerce sobre una carga eléctrica que esté moviéndose. Profe, Dígame. ¿qué significa la B? ¿Qué es lo que significa? La B mayúscula, ¿ese es el campo eléctrico? O ese es, no, perdón, ese es el... Se está refiriendo a la figura que aparecía en la diapositiva. Sí. Sí, la B por lo general, la B mayúscula es la forma de denotar el campo magnético. El campo magnético, ¿cierto? Exacto. Pero cuando la fuerza viene en esta dirección, esa intensidad de que eso es intensidad de carga o intensidad Está de refiriendo corriente. a esta figura que aparece acá, ¿cierto? Sí. Eso es una regla que se denomina regla de la mano derecha, que le dice a uno cuál es la dirección de la fuerza ejercida sobre una carga que se esté moviendo o sobre una corriente eléctrica. Entonces aquí, por ejemplo, esta flecha está indicando la dirección en la que se mueve una carga eléctrica con una velocidad determinada. Esta B está indicando esa velocidad. O de una corriente eléctrica que también esté circulando en esa misma dirección. Aquí el campo magnético al que se refieren acá nos dicen que está saliendo perpendicularmente del plano del papel o de la pantalla, pues en este caso. Entonces imagina uno el vector de campo como saliendo, como dirigiéndose hacia uno. Dígame. De pronto, entonces eso sería, o sea, ese campo magnético, o sea, sería saliendo hacia uno, pero entonces en forma rotacional, ¿no? No, ahí están representando un campo magnético que sale simplemente perpendicular al plano pues de la pantalla. Y este vector que aparece ahí, esa otra flecha, es el vector fuerza, es decir, la fuerza a la cual estaría sometida tanto la carga que se esté moviendo en esta dirección o la corriente que esté circulando en esa misma dirección. Miremos, voy a mostrarles la expresión que se utiliza para hallar la fuerza eléctrica a la que se somete una carga eléctrica en movimiento en un campo magnético. Entonces vamos a anotar la fuerza eléctrica sobre una carga de esta manera. Simplemente pues la letra F con un subíndice B que significa fuerza magnética. Y vamos a suponer que la carga que está sometida pues, o la carga que está moviéndose con una velocidad determinada, vamos a denotarla con una letra Q minúscula. Entonces, ¿de qué va a depender esa fuerza eléctrica a la que se somete la carga en movimiento? A ver, pero yo quiero que me entiendan bien la situación. ¿Cuál situación es la que nos estamos imaginando? Primero, tenemos una carga que está moviendo con una velocidad determinada. Hasta ahí estamos, ¿sí o no?
Y resulta que esa carga eléctrica que está moviendo a esa velocidad se somete a un campo magnético que está apuntando en una dirección determinada. Entonces esa es la situación. Ahora, lo que se quiere conocer es, teniendo ya esa situación inicial, qué dirección tiene la fuerza ejercida sobre esa carga eléctrica, que es lo que se conoce como fuerza magnética. Recordando pues el hecho de que si la partícula no tiene rapidez, si está en reposo, el campo magnético no la va a influenciar para nada. Entonces la expresión es la siguiente. Tenemos la carga eléctrica, tenemos el vector velocidad de la misma y vamos a tener que ese vector velocidad se va a multiplicar por medio de un producto especial con el llamado vector de campo magnético. Entonces vamos a decir qué es cada cosa. Esta es la velocidad de la carga. X de multiplicado, ¿sí? Sí, es Perdón. No, ya. Ya les voy a decir qué significa este símbolo, esta X que aparece ahí. ¿Y qué es de multiplicado? Eso es un producto, pero les voy a decir ya qué tipo de producto es. Velocidad. Este es el vector, voy a cambiar de marcador mejor. Listo, entonces tenemos fuerza magnética sobre la carga, depende de qué, de la magnitud de la carga eléctrica. Recuerden que esta Q minúscula me está diciendo eso, cuál es la magnitud de la carga. Esta V, ese vector velocidad, es la velocidad de la carga eléctrica. Y este vector B mayúscula es el vector de campo magnético. Ahora miremos qué significa este tipo de producto. Eso es lo que se denomina producto vectorial o producto cruz. Producto vectorial o un producto cruz es un producto entre dos vectores. El resultado de yo multiplicar vectorialmente dos vectores es otro vector. Miren que yo estoy multiplicando estos dos vectores por medio de ese producto y estoy obteniendo ¿qué? Otro vector. No sé si les habré mencionado anteriormente otro tipo de producto que se denomina como producto punto o producto escalar. Ajá. El producto escalar, a diferencia de este que les acabo de mencionar, es también un producto entre dos vectores, pero el resultado ya no va a ser otro vector, sino que va a ser un escalar. Ajá. Por ejemplo, la cantidad física que se denomina trabajo. Ustedes recuerdan que nosotros dijimos que el producto de una fuerza por una distancia, ¿cierto? Estrictamente hablando, el trabajo se define como el producto punto o escalar entre un vector fuerza y un vector desplazamiento. Y recuerden que el trabajo es una cantidad escalar, no una cantidad vectorial. Entonces, este producto vectorial es la forma de yo referirme a la fuerza magnética sobre una carga que esté en movimiento. Otra cantidad que se define también con este tipo de producto es el torque, por ejemplo. El torque, estrictamente hablando, lo definimos como el producto de un vector de posición con un vector fuerza. Y ese también es producto cruz. ¿De cuál me está hablando? Torque. También es El torque también, es que el producto vectorial y producto cruz es la misma cosa. Entonces, vamos a mirar pues cuál es la característica de este vector fuerza, ya habiendo definido pues estrictamente este producto. Bueno, estrictamente no, habiendo mencionado pues el hecho de que estamos hablando de un producto vectorial. Resulta que este vector resultante, que es la fuerza, va a ser perpendicular tanto al vector velocidad como al vector de campo magnético.
Entonces miren que a diferencia del caso eléctrico, el vector o la dirección en la que se acelera la carga no va a ser paralela a la dirección en la que apunta el campo eléctrico. ¿Ustedes recuerdan el caso del campo eléctrico? Mire que independientemente de que tengamos un electrón o un protón en el campo, la dirección en la que se acelera es ¿qué? Es paralela a esas líneas de campo, ¿cierto? En cambio, Sí, señor. en este caso no se cumple eso. En este caso, la dirección en la que se acelera la carga va a ser perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Magnético. Miremos, por ejemplo, la presentación, la figura que aparece ahí, o una de las figuras. Estoy hablando de la siguiente figura, de esta de acá. Esta. Mire que nos están dando la dirección de quién, del campo magnético, ¿cierto? Y nos están dando la dirección en la que se mueve la carga. Aquí nos hablan de la velocidad de un haz. Se están refiriendo pues a un haz de electrones, por ejemplo, o en general pues de una carga, de una partícula cargada. Entonces mire que la dirección del vector fuerza tiene qué característica, la que acabamos de decir. Perpendicular. Es perpendicular tanto al campo como a la velocidad de la partícula. Bueno, hay una regla que se denomina la regla de la mano derecha, que le sirve a uno para identificar cuál es la dirección del vector fuerza, y consiste en ubicar los dedos de la mano derecha, ubicarlos paralelos a la dirección en la que apunta el vector velocidad, pero ubicarlos de tal manera en que usted los pueda doblar en la dirección en la que apunta el vector de campo magnético. Cuando usted hace esas dos cosas, la dirección en la que le apunte el dedo pulgar es la dirección en la que apuntaría el vector fuerza asociado pues a la carga eléctrica en cuestión. Aquí, por ejemplo, bueno, resulta que si usted aplica esa regla que les acabo de mencionar para el movimiento de un electrón, la dirección que le indique a usted la regla de la mano derecha no va a ser la dirección del vector fuerza, sino que va a ser la contraria. Eso en el caso de un electrón. Pero si está hablando de una carga positiva, la dirección que le indique la regla de la mano derecha es precisamente la dirección en la que apunta el denominado vector fuerza. Ahí en ese caso entonces la torre hubiera podido viajar hacia abajo. Perdón. Ahí en ese caso la dirección habría podido ser hacia abajo. En el caso de la figura, Sí, sí. está refiriéndose a esto. Pero ahí puede también puede ser hacia abajo. Sí, podría, pero a ver, en este caso específico que están dando aquí es el de un electrón que se está moviendo con un vector velocidad pues que apunta en esta dirección. Si tuviera un protón, la dirección del vector fuerza sería la contraria. Bueno, ahí nos siguen hablando de las características pues generales de magnetismo y electricidad, y en conjunto pues que se conoce como electromagnetismo. Entonces nos dice que el magnetismo está creado nos dice que por partículas fundamentales y específicamente lo que llaman dipolos, y nos hablan de que se crea también por cargas eléctricas en movimiento, o más bien esa es la forma más general de referirse
al origen de los campos magnéticos. Siempre vamos a hablar de que son creados por cargas eléctricas que están moviéndose, es decir, de corrientes eléctricas. Otra forma de generar campos magnéticos es por medio de los campos eléctricos que cambian en el tiempo, como se mencionó ahora. Recuerden que, es importante recordar eso, y lo repito, campos eléctricos que cambian en el tiempo generan ¿qué? Campos magnéticos cambiantes en el tiempo. Y a su vez, esos campos magnéticos cambiantes generan también ¿qué? ¿Qué generan los campos magnéticos? Que generan campos eléctricos que cambian en el tiempo. Exacto. Y la electricidad, dijimos pues que el origen es la carga eléctrica o también los campos eléctricos magnéticos cambiantes, como se acaba de mencionar. A ver, una de las primeras pistas que se tuvo, una de las primeras pistas que dio indicación de que la electricidad y el magnetismo están muy relacionados, fue un descubrimiento accidental en el que se observó que una brújula, que desde hace pues muchos años, desde la antigüedad se conoce que son influenciadas por el campo magnético de la Tierra, resulta que una brújula se puso creo que debajo de un alambre que estaba conduciendo corriente eléctrica, y se observó que la aguja de la brújula se desvió cuando se ponía en proximidad con ese alambre por el que circulaba corriente. Entonces, eso quiere decir que cualquier corriente eléctrica tiene asociado más bien que un campo magnético. Recuerden que cualquier carga eléctrica tiene asociado ¿qué? Un campo eléctrico, y cualquier corriente eléctrica tiene asociado un campo magnético. Aquí está la representación de cómo son las líneas de campo para una corriente eléctrica, por ejemplo, un alambre recto por el cual circule una corriente. Recuerden que la vez pasada definimos la denominada corriente convencional. ¿De qué manera? La corriente convencional la definimos como un conjunto de cargas eléctricas positivas, ficticias, que están circulando en una cierta dirección. Digo ficticias porque lo que en realidad está sufriendo o desplazándose son las cargas eléctricas negativas, lo que físicamente pues pasa, pero es equivalente a tomar o a definir la corriente eléctrica como un conjunto de cargas positivas que se mueven en una dirección. Entonces, en una situación determinada, si uno conoce la dirección en la que están fluyendo los electrones, que son cargas negativas, uno inmediatamente conoce cuál es la dirección de la corriente eléctrica. Digamos que en un circuito determinado, en cierta región de un circuito determinado, nos dicen que los electrones están fluyendo o están moviéndose hacia la derecha. Eso quiere decir que la corriente eléctrica tiene ¿qué dirección? Izquierda. Hacia la izquierda. Bueno, miremos entonces ahí en la figura, aquí por ejemplo en esta de acá donde aparece la mano, se tiene que el alambre que aparece ahí, la línea pues negra, que es un alambre, se tiene que a través de él está circulando una corriente eléctrica que está dada por la dirección pues está por esta flecha negra que aparece. Entonces hay una aplicación de la denominada regla de la mano derecha que le permite a uno establecer cómo es la forma del campo magnético asociado a esa corriente.
¿Cómo lo hace uno? Lo que se hace es ubicar el dedo pulgar apuntando en una dirección que sea la misma dirección de la corriente eléctrica y hacer como si uno fuera a agarrar el alambre por el cual está circulando la corriente. Entonces, la forma que adoptan los dedos en ese caso es la forma que tiene el campo magnético asociado a esa corriente eléctrica. Es decir, la forma del campo magnético para una corriente recta, para un alambre recto de corriente, ¿son qué? Son un conjunto de círculos concéntricos. En el centro es precisamente el alambre. Miremos en el papel para ver si lo podemos ver más claramente. Entonces vamos a suponer que tenemos una corriente eléctrica que está circulando por un alambre recto. Vamos a suponer que está circulando hacia arriba. Recuerden que la forma usual de denotar la corriente eléctrica es con una letra I mayúscula. Entonces, ¿cómo podría yo representar gráficamente las líneas de campo en esta situación? En forma de espiral hacia la izquierda. Entonces, utilizando esa regla de la mano derecha, yo haría que el dedo pulgar apuntaría en la dirección de la corriente y hago como si fuera a agarrar el alambre, ¿cierto? De esta manera. Entonces, las líneas de campo en este caso son un conjunto de círculos concéntricos. ¿Y cuál sería la dirección de esas líneas? Sería la dirección con la que yo apunto con los dedos. ¿Que van hacia dónde? Hacia la derecha. Van en esta dirección. ¿Sí lo vieron? Y si por el contrario tenemos una corriente que está circulando hacia abajo, ¿cuál sería la diferencia ahí? Hacia que van hacia la izquierda. O sea, serían las mismas líneas concéntricas, un conjunto pues de círculos, pero la dirección entonces sería ¿cómo? Sería esta la dirección. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Entonces esa reglita pues de la mano derecha me puede indicar cómo es la forma de la línea de campo pues para este tipo de configuración, cuando tenemos alambres rectos, que sería como la configuración más sencilla. Bueno, y recordando pues que no es lo mismo vectores de campo que líneas de campo. Si yo quiero dibujar el vector de campo, digamos en este punto, en esta región del espacio, ¿cómo lo dibujaría? Digamos aquí. Así acá. Recuerden que se dibuja tangente a la línea de campo. Hacia la izquierda. Que sería algo así como esto. Y apuntando pues en la misma dirección de la línea de campo en cuestión. Si lo quisiera dibujar aquí, por ejemplo, ¿cómo sería? Hacia la izquierda. A ver, una línea tangente también sería en esta dirección. Mismo aquí. Y lo mismo pues ocurre en esta parte. Aquí, ¿cómo sería? Entonces, cuando usted pone, entonces imagine la situación que usted pone una brújula cercana a un alambre por el cual esté circulando una corriente. ¿Cuál es la dirección que va a adoptar la aguja de la brújula? La brújula va a tender a alinearse ¿con quién? Con el vector de campo magnético. Si usted pone una brújula en esta región, aquí en esta región que estoy señalando, la aguja de la brújula va a apuntar entonces en la dirección en la que apunta el vector de campo magnético, y así en cualquier región en la proximidad pues del alambre que usted la ponga. Ahora, a medida que usted se va alejando del alambre, va a ir disminuyendo la magnitud del campo magnético del mismo. Es decir, va a ser mayor la magnitud del campo magnético mientras más cerca esté usted al alambre por el cual está circulando la corriente eléctrica.
Bueno, vamos a volver aquí a la presentación entonces. Listo. Bueno, miren que ahí está representada lo que acabamos de hacer en la segunda figura. Está el alambre, está la dirección de la corriente y está la línea de campo, al menos una de las líneas de campo. Hay otras representaciones pues de líneas de campo. Nos hablan de un imán de dipolo, pues obviamente vamos a tener con imanes siempre dipolos magnéticos. Esta es la forma de las líneas y también hablan aquí de un lazo de corriente. Esta sería cuando digo lazo de corriente me refiero a un camino cerrado por el cual está circulando una corriente eléctrica. Aquí las flechas negras que aparecen me están diciendo cuál es la dirección de esa corriente. Y este patrón pues de flechas que aparece aquí representan las líneas de campo, la representación pues gráfica del campo magnético. Y aquí presentan los dos casos donde tiene un electroimán y se tiene simplemente un imán de barra. Son parecidas la configuración pues de líneas de campo en esos dos casos. Recuerden que un electroimán siempre se habla de un elemento que normalmente no tiene asociado pues efectos magnéticos notables, pero si usted hace circular una corriente eléctrica por ese elemento, ya se tiene asociado pues un campo magnético importante, es decir, tiene características magnéticas ya notables. Pero cuando se retira la corriente eléctrica, volvemos pues a la situación inicial en la que no hay efectos magnéticos notables. ¿Es la madre? Sí, la devuelvo. Bueno, vamos a ver si funcionan estos se supone que son un par de videos que representan pues las mismas cosas que acabamos de ver, tanto el campo magnético de una línea de corriente como el campo magnético en un electroimán, que usualmente se asocia con lo que se denomina solenoide, que es un alambre que se enrolla como en forma de espiral, como aparece pues en la pantalla. Sí, ahí está, mire que ahí en la animación aparece la regla de la mano derecha. Ahí se ve pues muy claro lo que acabamos de hacer. El pulgar va apuntando hacia arriba, que es hacia donde apunta la corriente, y los dedos me indican cómo es la forma del campo magnético. Ya sabemos pues que si apunta hacia abajo, el pulgar debe apuntar también hacia abajo para aplicar esa regla. Y este es el caso del electroimán. Este movimiento pues da el sentido de la dirección pues de la corriente eléctrica, y en medio de esas vueltas de alambre, de ese solenoide, se tiene el campo magnético, que está indicado por esta flecha verde que aparece ahí, y se tiene que el campo magnético asociado a esos electroimanes es aproximadamente constante dentro de los mismos. No hay pues variaciones muy grandes. Ahora, volviendo a una pregunta que hicieron ahora al principio, pues en sí pues que es lo que le da la característica, le da las características magnéticas a un determinado material. Eso lo puede ver uno desde el punto de vista pues, de las partículas pues, que constituyen la materia. Sabemos que tenemos átomos, dentro de los átomos tenemos electrones
que van a estar, digamos, entre comillas, orbitando al núcleo atómico. A ver, nosotros los átomos los podemos ver como imanes diminutos, que también tienen asociados un polo norte y un polo sur. Entonces, en materiales magnéticos, materiales pues que exhiban características magnéticas así como muy evidentes, se tiene la característica de que hay regiones, pues están divididos en regiones que se denominan o que se llaman dominios magnéticos. Esos dominios magnéticos en ese tipo de materiales tienen la característica de que en cada uno de ellos los átomos están alineados de tal manera que, digamos, estamos asociándolos cada uno a imanes diminutos. Entonces están alineados de tal manera de que siempre van a tener su polo norte apuntando en la misma dirección, en esas regiones llamadas dominios. Entonces, si se tienen los dominios magnéticos alineados en una dirección preferencial, ese tipo de materiales van a tener características magnéticas evidentes. Ahora, el hecho de que a los átomos los podamos equiparar como imanes diminutos, viene ese hecho es de la naturaleza del movimiento pues, de los electrones dentro de los átomos. Resulta que a los electrones, desde un punto de vista clásico, y cuando digo punto de vista clásico me refiero a la física de digamos, antes del siglo XX, más o menos hasta finales del siglo XIX, bajo ese punto de vista clásico uno puede imaginarse al electrón orbitando el núcleo, así como lo hace, por ejemplo, no sé, un planeta orbitando al Sol. Y también podemos imaginarnos a los electrones girando alrededor de su propio eje, lo que se denomina un movimiento o lo que se denomina como movimiento de spin, o el spin del electrón. Entonces, dependiendo de cuál sea el sentido de rotación alrededor de su propio eje de un electrón, podemos equiparar ese movimiento a lo que se denomina como dipolo magnético. Entonces, dependiendo de cómo sea el sentido de rotación, podemos asignarle a ese electrón, digamos, asociarlo con un imán que que tenga un polo norte abajo y un polo sur arriba, o si está rotando en la dirección contraria, que tenga un polo norte arriba y un polo sur abajo. Ese punto de vista es muy simplificado, debido a que para explicar las propiedades magnéticas de los materiales en realidad habría que echar mano de teorías mucho más modernas, como la mecánica cuántica, pero esa visualización pues, que le estoy tratando de describir puede ser útil, pues, no sé, puede ser una herramienta mental útil para uno imaginarse pues como las bases del magnetismo, que no deja pues de ser complicada. Entonces, el hecho, repito, de que le podamos asignar a los átomos o los podamos equiparar como imanes diminutos, viene es precisamente del tipo de movimiento que tienen los electrones dentro de los mismos. Aquí, por ejemplo, en la figura aparecen los denominados dominios magnéticos. Miren que, por ejemplo, en esta figura de la mitad, ustedes se fijan en esta región que estoy señalando con el cursor. Esto estaría representando una región en la que los átomos del material están alineados de tal manera que el polo norte está apuntando siempre, es decir, el polo norte siempre está arriba, ¿cierto? Y el polo sur, que está identificado con el color blanco, está abajo. Miren entonces que todos esos átomos están alineados en una misma dirección. No ocurre, por ejemplo, en esta otra región de acá, o más bien ocurre, pero resulta que en esa región están apuntando o están orientados los imanes diminutos en direcciones contrarias. Entonces, los elementos que tienen características magnéticas notables
se caracterizan porque los dominios magnéticos están apuntando siempre en una dirección preferencial. Cuando hablamos de materiales que no sean magnéticos, que no exhiban características magnéticas notables, quiere decir que los dominios magnéticos están apuntando en direcciones, digamos, aleatorias, no están alineadas con, no tienen una dirección pues preferencial en la que estén apuntando. Miremos por ejemplo esta otra figura. ¿Qué me representa? Esto puede ser cualquier material. ¿Qué me representan? Miren que lo que tenemos es que un montón de regiones que están delimitadas ¿por qué? Por una línea blanca, ¿cierto? Esas líneas blancas es lo que se conoce como las fronteras o las líneas las fronteras de cada dominio magnético. Entonces miren que cada uno de esos espacios tiene asignada ¿qué? Una dirección determinada. Eso quiere decir que en esa región del material los átomos están apuntando, y cuando digo los átomos estoy refiriéndome pues al, digamos como al imán diminuto que le asociaría a cada átomo, estaría apuntando en esa dirección en la que me está apuntando la flecha. Por ejemplo, este tipo de material, ¿ustedes creen que tendría características magnéticas o no? No. Mire que los dominios están apuntando en direcciones aleatorias. O sea que ahí estaríamos hablando de un material, por ejemplo... Un aislante. A ver, puede ser el mismo hierro. Puede ser un pedazo de hierro que no esté magnetizado. Puede ocurrir entonces que los dominios de ese material estén organizados pues en esta manera en la que aparece en la figura. Ahora, los materiales que se denominan como ferromagnéticos tienen la característica de que cuando se someten a un campo magnético fuerte, resulta que los dominios en los que está dividido ese material se alinean con el campo magnético al cual se someten. Por ejemplo, es lo que ocurre en la figura. Miren que aquí hablan de hierro no magnetizado. Si empezamos a mirar desde arriba, miren qué características tienen los dominios magnéticos. Están apuntando en direcciones aleatorias, ¿cierto? Ahí hablan de hierro no magnetizado. También podría representar ese pedazo, no sé, un material, por ejemplo, como madera. También se tienen la característica de, aunque no es usual pues hablar de dominios magnéticos en el caso de materiales que no exhiban características magnéticas evidentes, aunque podríamos hacer la excepción aquí y decir que esta sería pues el arreglo de los dominios magnéticos asociados a un pedazo de madera. Y si usted va a un pedazo de madera, lo somete a un campo magnético fuerte, ¿qué va a pasar? Resulta que los dominios magnéticos no van a alinearse con el campo, es decir, no tiene esas características magnéticas tan evidentes. En la segunda figura que aparece, estoy hablando de eso. Exacto, ahí ya no está pues la forma de la orientación de los dominios no es tan aleatoria, sino que hay una cierta, digamos, una cierta dirección preferencial, aunque todavía hay muchos dominios que están apuntando en direcciones diferentes. Entonces ahí hablan de hierro algo magnetizado. Ahora, si sometemos a ese pedazo de hierro a un campo magnético mucho más fuerte, ¿qué va a pasar? Los dominios magnéticos van a alinearse con la dirección de ese campo magnético externo. Entonces miren que ahí ya nos hablan de ¿qué? De hierro fuertemente magnetizado. Bueno, obviamente si partimos a Limana en varias partes, ya dijimos pues desde el principio que no vamos a obtener un polo pues aislado. Profe, una partícula, un electrón tiene campo magnético. Se le asocia campo magnético por lo que dije ahora, pero se le asocia campo magnético es por su movimiento alrededor de su propio eje. Es decir, si se tiene un electrón, es un modelo mental pues que se tiene, aunque es
podríamos hablar de que es tal vez es obsoleto pues desde el punto de vista de las teorías modernas. Les voy a mostrar aquí lo que quiero decir. A ver, vamos a rayar aquí mismo, suponiendo que, bueno, digamos que esto que acabé de dibujar aquí me representa la dirección en la que está rotando un electrón alrededor de su propio eje. Entonces nosotros podríamos asignarle a esto, como tenemos un electrón que está moviéndose, estamos hablando de ¿qué? De una carga eléctrica en movimiento. ¿Y eso es qué? Una corriente eléctrica, ¿cierto? Y recuerden que a cualquier corriente eléctrica le podemos asignar ¿qué? Un vector. Un campo magnético. Un campo magnético. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, arbitrariamente le voy a asociar aquí a esta dirección de rotación alrededor de su propio eje, digámosle podemos asociarlo pues como un imán diminuto y podríamos asociarle al polo norte y un polo sur. Pero si tenemos un electrón que está rotando alrededor de su propio eje en esta dirección, sería lo contrario. Aquí tendríamos entonces esta orientación a ese imán diminuto que le asociaríamos al electrón. Esa es una forma pues de uno imaginarse como la forma más básica o el origen del magnetismo, aunque les repito, este modelo no hay que tomárselo pues como muy en serio, porque estrictamente hablando, para poder explicar el magnetismo desde sus orígenes hay que echar mano de lo que se conoce como la mecánica cuántica. Y es más, en la actualidad todavía hay debate acerca de la naturaleza misma del magnetismo, del origen mismo del magnetismo. No es algo pues que, no es una cuestión que digamos ya esté totalmente solucionada, aún hay discusión pues sobre la misma. Este es un modelo pues muy, muy sencillo que se puede adoptar. Ahora, yo le estaba hablando entonces refiriéndome a estas figuras, del hecho de que uno puede magnetizar un pedazo de hierro sometiéndolo ¿a qué? A un campo magnético grande, de tal manera que los dominios magnéticos del mismo se alineen con el campo externo. Cuando se retira el campo externo, ¿qué pasa? Dependiendo de si se tiene hay dos tipos de materiales ferromagnéticos. Aquellos que se denominan ferromagnéticos suaves y los que se denominan ferromagnéticos duros. Los suaves serían ¿qué? Ferromagnéticos que es difícil cambiarles la orientación de sus dominios magnéticos. Eso serían los ferromagnéticos suaves. Entonces, digamos, si a un ferromagneto o un material ferromagnético suave se somete a un campo magnético externo fuerte, va a haber una realineación de los dominios. Pero cuando se retire esa influencia externa, el material ferromagnético va a volver nuevamente a su orientación, digamos, los dominios van a volver a su orientación aleatoria. En cambio, en otro tipo de materiales ferromagnéticos duros, se va a tener que, si se retira el campo magnético externo, la mayoría de los dominios magnéticos van a conservar esa alineación que se logró cuando se sometió al campo magnético. Ahí se refieren a los tipos de imanes que se ponen, por ejemplo, en las neveras. A ver, uno podría pensar que, esos imanes también tienen su polo sur y su polo norte. Es parecido pues a las figuras que vimos desde el principio. Entonces uno podría pensar que si usted pega el imán a la nevera con una orientación determinada, pero voltea el imán,
usted pensaría que de pronto ahí ya no habría atracción sino repulsión. Sin embargo, lo que se sigue presentando es una atracción. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Gracias, profe. Ok. Bueno, estaba hablando del ejemplo de los imanes de nevera que tienen pues su polo sur y polo norte. Entonces, si uno le da una orientación específica y lo pega pues a la nevera, hay una pues atracción. Podría uno pensar que si voltea el imán y lo acerca a la nevera, ya lo que se presenta es una repulsión, pero sigue presentándose la atracción debido a que supongamos que inicialmente usted acercó el imán a la nevera. Voy a volver a poner aquí la presentación. Supongamos que inicialmente acercó el polo norte del imán a la nevera. Entonces, ¿qué pasa con los imanes diminutos que podamos asociar al material de que está hecho la nevera? Si el polo norte es el que se acerca, entonces se debe dar una especie de polarización en la nevera, ¿cierto? De tal manera que sean los polos sur los que se acerquen al polo norte, del imán en forma de botón. Cuando usted voltea el imán y que ya acerque es el polo sur a la nevera, ¿qué va a pasar? Los imanes diminutos asociados a la nevera se van a orientar ¿de qué manera? De tal manera que los polos nortes sean los que se acerquen a el polo que se acerque pues del imán en forma de botón. Entonces, en cualquiera de las dos orientaciones que se le dé al imán, se va a presentar siempre una atracción. Esos serían entonces los ferrosos blandos, los suaves. ¿Está hablando de cuál? ¿De la nevera o qué? Entonces, la nevera sería un ferromagnético suave. Sí, sería un ferromagnético suave. Bueno, a manera entonces de resumen de lo que hemos visto hoy, podemos decir que podemos hablar del hecho de que los fenómenos magnéticos se tienen como origen que la carga eléctrica y específicamente que el movimiento de las cargas eléctricas. Es decir, a cada corriente eléctrica le asociamos un campo magnético. Ya acabamos pues de ver que a nivel microscópico eso se origina es en el movimiento de los electrones, porque el movimiento de los electrones es que si están moviéndose tenemos corrientes eléctricas y a cada corriente eléctrica siempre le asociamos campos magnéticos. Recuerden que no hay entonces forma de aislar polos magnéticos, no podemos hablar de monopolos magnéticos. Vamos a mirar la próxima clase, a volver a mirar la simulación que vimos al principio, en donde se presenta la inducción de una corriente eléctrica en un circuito como consecuencia de ¿qué? De someterlo a un campo magnético que esté variando en el tiempo. Eso es lo que vamos a ver entonces en la próxima clase. Por hoy creo que podemos dejar ahí. Profe,